buenas tardes a todos ustedes estudiantes. Espero que todos se encuentren bien y que su nota de su examen primer parcial haya sido satisfactoria. Para continuar con nuestro programa, que sí les he dicho que es muy extenso, he decidido hacerles también un video continuando con el procedimiento civil romano. En este momento empezaremos a ver lo que son los sistemas procesales civiles romanos. Los romanos fueron muy importantes en cuanto a crear su derecho a partir de las acciones que podían ellos implementar o los problemas que tuvieron. Para resolverlos, entonces buscaban a una autoridad competente para que pudiese actuar a favor de ellos en el aspecto civil. Ya conocimos, ya vimos lo que es la acción. Sin embargo, para darles a ustedes el punto medio para continuar con este punto del programa, les recordaré qué es la acción. La acción es el procedimiento que consiste en el medio legal que tiene una persona de acudir al poder público del Estado en persecución de un fin jurídico, basado en la necesidad de resolver una controversia mediante una decisión definitiva de autoridad, fundada sobre todo en la autoridad, en la actividad que tiene el juez, que es el comisionado específicamente para decidir mediante su sentencia cómo solucionar un caso. Esto, desde luego, ya dentro de lo que corresponde al derecho civil y su procedimiento, con toda la instrucción anterior que le da los magistrados. Entonces, para ejercitar la acción tenemos un actor o demandante que debe probar lo que alega, y la persona contra quien se ejercita esa acción, que es el demandado. Recordando qué es la acción, entonces, que nos va a justificar mediante los diferentes procedimientos que se tuvieran o herramientas que en cualquier época histórica del derecho romano se tuviera, entonces se acudía a las autoridades con pruebas que pudiese sustentar el demandante y con las pruebas que también pudiese defenderse el demandado. El procedimiento civil romano nos va a dar el inicio del derecho romano desde su inicio hasta la época de Diocleciano, en que el proceso se divide en dos etapas importantes, dos fases o dos instancias que ya se las he comentado, pero que acá en este punto las vamos a conocer específicamente en cada procedimiento, en cada sistema que nos da la historia del derecho romano. Y estas son la fase in iure, que es ante el magistrado, que es quien encausa el proceso, que autoriza el trámite o lo impide según lo que las partes le llegan a demandar, según la acción que cada parte en sí va a hacer valer. Y la etapa in judicio o apud judicem será el juez el que desarrolla el juicio hasta llegar a la sentencia. El juez entonces va a seguir el lineamiento que le da el magistrado, va a cumplirlo con lo que en su momento jurídico correspondiente, según la historia del derecho romano, tenga a su alcance para recibir las pruebas, escuchar primero a las partes, recibir las pruebas, investigar y luego llegar a su sentencia, que es la resolución final. Aquí tenemos un aspecto que ya lo he dicho, que es la litis contestatio. Cuando se inicia una acción, se ejercita la acción, hay un demandante, luego se notifica y está el demandado, se da la litis, lo que ya les he dicho que se llama pleito. Entonces ya de una manera
del lenguaje jurídico es la litis contestatio. Aquí vamos a encontrar que en la litis contestatio aparecerá la última actividad que realiza el magistrado, en la cual designa al juez que debe resolver la controversia. Era un requisito fundamental nombrar al juez y poner el nombre del juez, era requisito. Luego se delimitaban los puntos de la controversia a conocer y los magistrados ordenaban al juez dictar sentencia. Los efectos que tiene esta fase del proceso, por ejemplo, un efecto de extinguir. El efecto de extinguir significa que la extinción de la acción puede darse y para tal efecto sencillamente considera el magistrado que no es objeto de litis el conflicto, por lo cual se extingue. Por ejemplo, una demanda porque una persona no ha cumplido con un pago respectivo, derivado quizá de un contrato, y la otra parte puede demostrar que sí pagó, que ante el magistrado se presenta esta prueba, entonces se extingue. ¿Por qué? Porque ya no hay acción que demandar, se pagó y ahí terminó. Entonces, aparte tenemos otro efecto que es el novatorio. La obligación principal se puede transformar. ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos al principio cuando expliqué lo que es el proceso civil y estatuto procesal y todo lo demás? Y el efecto regulador, que significa que se fija la litis del proceso y no se puede alterar ningún elemento procesal. Cuando sucede esto, entonces la litis sencillamente ocurre y se tendrá que llegar a juicio nombrando específicamente al juez para que el juez sea quien dé seguimiento a todo este proceso, el procedimiento civil. Tenemos un periodo importante que es la prueba. La probatio o prueba es el momento más importante de las fases in iure e in judicio. El actor o el demandante está obligado a probar los hechos afirmados en su demanda y no el derecho alegado, ya que según el principio, que ya lo vimos, Jura nevit curia, los tribunales no desconocen las leyes. Entonces, vamos a encontrar como medios de prueba, por ejemplo, ya lo vimos, pero se los vuelvo a repetir, la confesión o confesio. La confesión de las partes ante juez o extrajudicial no constituye un elemento de prueba decisivo, porque versa sobre los hechos, pero es un medio de prueba, confesión. Luego tenemos el juramento ante el juez. Si las partes acordaban prestar juramento, entonces era necesario continuar hasta la sentencia. Luego tenemos la declaración de testigos. La declaración de personas a quienes les constaban los hechos constitutivos de la litis es muy importante, tanto en el derecho romano como en nuestro medio. Se tiene que establecer, desde luego, que el testigo sea idóneo y que haya conocido en sí, que le consten los hechos constitutivos en sí del conflicto. Luego tenemos una prueba muy importante que es la prueba de documentos. A partir del siglo III después de Cristo, son redactados documentos escritos en forma de declaraciones ante funcionarios públicos o personas capacitadas para ello. Esto le ha dado una variante muy importante al procedimiento civil en Roma. Esto fue muy importante. Y los documentos, como ustedes ven, aparecieron ya en el siglo III después de Cristo. O sea que al principio de los diferentes sistemas procesales, no va a existir la prueba de documentos, fue posterior. Luego encontramos la inspección judicial y esta sucede porque el juez por su cuenta, acompañado de peritos, se traslada al lugar de acaecimiento de los hechos
para obtener pruebas que ya pueda establecer el juez. Esta es una prueba importante porque el juez tiene que investigar y tiene que tener convencimiento sobre lo que alegan las partes. Luego tenemos la prueba de presunciones. Todas estas pruebas ya las vimos, pero se las recuerdo porque estamos entrando a un punto importante donde conoceremos lo que son los sistemas de procedimiento civil. Las presunciones son un medio de prueba que consiste en averiguar de un hecho desconocido, deduciéndolo a otro conocido. Muchas veces vamos a tener la presunción que no da una prueba plena, solo presumimos para poder constatar. Entonces, vamos a encontrar que tenemos las dos clases de presunciones. Tenemos las absolutas o de derecho, que en latín son la iuris et de jure, y estas no admiten prueba en contrario. Y luego tenemos las iuris tantum, que son las relativas o son las presunciones humanas, y son las presunciones que pueden ser destruidas por una prueba en contrario. Entonces, el presumir es tener que llegar a una conclusión de un hecho que no conocemos y que será posteriormente como podamos llegar a esa conclusión. Voy a recordarles que la carga de la prueba la tiene que tener el actor, el que está obligado a probar. ¿Por qué? Porque consiste al demandante establecer y probar lo que está alegando. Pero desde luego el demandado puede también utilizar este medio para aportar ante la demanda que tiene y poderse defender. Posteriormente tenemos la sentencia. La sentencia es la solución, la resolución final al conflicto o controversia, y consiste en el pronunciamiento que realiza el juez para resolver la controversia. O sea, va a ser la resolución final. La sentencia, esta resolución final, pone fin al proceso. La sentencia obligadamente tenía que versar sobre las pretensiones del demandante, y el juez no podía resolver más de lo pedido, que es la ultra petita, ni menos de lo pedido, que es la minus petita. Ya lo vimos también en su momento, pero se los recuerdo acá. Entonces, la sentencia como finalidad y el principio civil romano debía ser cumplida, y esta no es susceptible de apelación en sus primeras épocas. En caso de inconformidad, lo que van a hacer las partes es interponer los remedios procesales. El reclamante corría el riesgo en sí de que si su aseveración, el supuesto, no fuera válido, tenía que ser condenado a una pena del doble del valor de lo litigado. Aún así, si interponían un remedio, pues ya sabían las partes a lo que se sujetaban. Entonces, solamente les estoy recordando lo que es el procedimiento formal. Y por último, tenemos la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia en el derecho romano es que debe cumplirse con lo resuelto por el juez, con lo que resuelve la sentencia, porque muchas veces esta no se cumple. Entonces el afectado, el agraviado o la parte agraviada si se negaba a cumplir porque era vencida en juicio, el vencedor en juicio puede ejercitar, depende la época histórica del derecho romano, lo que se llama el manus injecta, o sea, la toma de posesión de las personas cuando no quieren cumplir. Lo vamos a ver en el próximo punto que estamos por realizar, y es una de las acciones del primer procedimiento del sistema de acciones que tenemos, que son las acciones de la ley. Les hice este preámbulo para que ustedes recuerden lo básico, conforme a lo cual se lleva a cabo el procedimiento civil.
Tenemos el primer sistema de procedimiento según nuestro programa y es específicamente el procedimiento de las acciones, los sistemas procesales, procedimiento de las acciones de la ley o legis actionis. Este es el primer procedimiento que se instaura en Roma. Fue instituido en la ley de las 12 tablas y rigió hasta la época de Augusto. Este fue un primer procedimiento que tuvo mucha rigurosidad, fue un extremado formalismo, lleno de rituales, lleno de solemnidad. Las partes presentes in juri acudían al magistrado, desde luego, y ante el magistrado han de hacer valer sus peticiones y sus declaraciones de acuerdo con fórmulas y ritos sacramentales rigurosamente establecidos en la costumbre, o por lo que existía como el uso mucho más importante que se tenía. El más leve error acarreaba la pérdida del proceso, del pleito. Las acciones procesales eran inmutables, no se podían cambiar y debían cumplirse con precisión. Este es el punto en el cual encontramos que la rigurosidad y el extremismo con el que se aplicó este sistema fue muy fuerte, porque las palabras que se tenían que decir eran sacramentales y se tenían que saber. Un error, se perdía el proceso. Los gestos que se tenían que guardar también eran importantes, porque un gesto que no fuera el aceptado por la costumbre, se perdía el juicio. Y en sí, todo lo que conlleva, por ejemplo, la actitud de las partes estaba muy imbuida dentro de lo sacramental. Si un movimiento, si unos ademanes no eran los adecuados, se perdía el juicio. Dentro de lo que los romanos nos han dejado y nos han legado a nuestros pueblos actuales, podemos considerar, y esto es a manera muy particular con la lectura que yo he realizado de algún poco de doctrina en Roma, yo atribuyo que estos ritos, esta rigurosidad y esto que proviene más que todo como un régimen sacramental, deviene de costumbres religiosas de los romanos, costumbres religiosas. Y les voy a poner un ejemplo que en el derecho canónico todavía se conservan mucha rigurosidad, si ya no de gestos ni de formas en cuanto a ademanes, sí en palabras especiales y sí en cumplir con todo lo que ritualmente nos da el derecho canónico y la Iglesia, que en ese sentido pues también aplica todo lo sacramental y toda la rigurosidad ritualista que le acompaña. Entonces, en este momento solo puedo decirles que habían 5 acciones de la ley. Las legis acciones eran 5. Para nuestra etapa, realmente las podemos considerar muy extremistas, porque así lo analiza también la doctrina. Sin embargo, era lo que usaban los romanos. Esto fue real y aplicado al derecho. La primera acción era llamada sacramentum actio sacramenti o apuesta de ley. Esta es conocida desde la ley de las 12 tablas y se aplica cuando no existía otra acción que aplicar. Las partes debían depositar al inicio del proceso una cantidad de dinero llamada sacramentum, y la apuesta consistía en que la parte que ganaba el juicio se ganaba la apuesta. Ustedes me dirán, ¿y eso qué tiene de legal? Era la forma en la que ellos apostaban, y esta era una acción, sacramentum, así se le llamaba al dinero que se depositaba
y que se ganaba la parte que ganaba el juicio. Entonces, vean, era rudimentario, pero existió. La segunda acción que tenemos es la conditio, y esta también se le llama acción por intimidación. La conditio es específicamente cuando el actor, o sea, el demandante, intimida a sus adversarios o a su adversario para que a los 30 días de que él se presente ante el juez y se le notifique al demandado, sus acciones se debe de presentar el demandado y son acciones personales, más que todo relacionadas a obligaciones por cantidades de dinero o por devolver alguna cosa determinada. Entonces, esta conditio quiere decir que si yo soy afectada como demandante, como actor, que una persona no me devolvió un bien inmueble, por ejemplo, en el tiempo establecido, como tal y como lo acordamos, yo puedo acudir y doy 30 días para que pueda acudir ante el juez y se inicia este derecho de acciones, ¿verdad? Entonces, esta es la acción por intimidación. A mí me notifican una demanda, tengo 30 días para resolver el asunto y acudir ante el juez. La tercera acción es muy importante también y es la iudis postulatio. Es la acción de escoger un árbitro o un juez cuando se trata de dividir herencias, bienes comunes o fijar límites a las heredades. Entonces aquí las partes tienen la posibilidad de escoger un árbitro o un juez y así poder dividir sus bienes que están en común o ya fijar sus heredades, que eso también es muy importante. La cuarta acción se llama pignoris capio. La pignoris capio es la acción de la ley por toma de prenda. Se tomaba a título de prenda bienes del deudor para garantizar el pago de una deuda. Esto, como ya lo especifica la definición, si hay una deuda pendiente y no se ha pagado, yo puedo tomar en prenda bienes de la persona que no ha cumplido. Entonces, es una acción específicamente como una garantía, ¿verdad? La pignoris capio. Y la última acción que tenemos por el sistema de las legis actionis es el manus injectio. El manus injectia es la acción por aprehensión corporal. Esta acción está dirigida no solo contra los bienes para el pago, sino contra la persona misma del deudor. El acreedor podrá aprisionar, podrá encadenar, podrá tomar semiesclavo al deudor mientras éste no le pague la deuda. El deudor, para evitar esto, puede nombrar un vindex o un fiador. Vean qué importante es esta etapa, porque realmente si como consecuencia de un acuerdo de voluntades se ponen de acuerdo e inician un contrato, aunque sea verbal, no hay pago y no se cumple, el dueño del objeto, que ya sea mueble o inmueble, puede ejecutar la acción de aprehensión corporal o el manus injectio. Entonces yo puedo tomar a mi deudor como esclavo, semiesclavo, lo puedo detener mientras éste no pague. Claro que hay intervención del juez. Sin embargo, cuando un deudor puede nombrar un vindex, o sea, un fiador, la persona que lo va a representar y que va a pagar por él, o sea que se asume la responsabilidad de otro, queda libre de esta acción. Pero si no encuentra un vindex o un fiador, realmente va a llevarse a cabo el manus injectio. Entonces aquí terminan las 5 acciones
que en su primer procedimiento romano, que era el de las legisacciones, y que va a ser un sistema procesal bien encauzado, vamos a terminar indicando cuáles son las características que tiene este sistema, aunque yo ya se las había dado anteriormente. En primer lugar, encontramos como característica primera el extremado formalismo. Las actuaciones de las partes debían circunscribirse a un formalismo rígido completamente. Al no cumplirse con los gestos o las formas del procedimiento, este podía carecer de validez legal totalmente. Imagínense ustedes, por un mal gesto, por un mal ademán, por una palabra mal dicha, pierdo el proceso. La segunda característica es que no va a haber representación procesal, no va a haber ese derecho, que otro acuda y me represente como persona en juicio. No existe, tiene que ser específicamente la persona demandada. Luego, la tercera característica es la solemnidad en los actos y las palabras. Ya les expliqué que está lleno de rituales y solemnidades. Hay que cumplirlas. La característica número 4 es el número limitado de acciones. Solamente eran 5. Eran 5 y era el primer sistema procesal. Luego, la quinta característica, que se aplica la ley del talión o la ley del desquite equivalente. Imagínense ustedes, se aplica la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En todo el derecho antiguo, en sus inicios, las diferentes poblaciones, los diferentes estados aplican la ley del talión. Y para ellos en su momento fue importante aplicarla. Esta ley es llamada en el derecho la ley del desquite equivalente, y en la cual si una persona como consecuencia causa un daño a otra, será de la misma forma en que lo causó que se va a aplicar la solución, el castigo o el desquite, como dice la misma ley. La sexta característica es que se tutelaban únicamente derechos subjetivos. Aquí encontramos que esto es solo lo que nace del jus civile. Estamos en una primera etapa, por lo cual va a ser poco lo que se va a tutelar. Y la última característica, que es la 7, es que las actuaciones eran públicas y orales. Aquí entonces encontramos que el procedimiento primario que tenemos como sistema de acciones de la ley es absolutamente riguroso. Bien, jóvenes, continuando con nuestros sistemas procesales civiles romanos, tenemos el segundo sistema, que fue el procedimiento formulario o per formula. Este procedimiento deviene como continuidad del de las legisacciones. Fue un poquito más flexible que el de las legisacciones. Pero, por ejemplo, en las legisacciones, una forma de enjuiciar por principios rigurosos de solemnidad, con peligro que implicaba el error o equívoco que suponía un grave inconveniente, porque realmente la cuestión litigiosa la tenía que investigar el juez, pero por una mala dicción o por una mala actitud, perder el juicio, pues ya significó mucho problema. Por lo tanto, apareció el procedimiento formulario, que fue basado también en los breves escritos que formulaban las partes asesoradas por juristas, donde se patentizaba la naturaleza del derecho litigioso. Son fórmulas a manera de guías o instrucciones que el magistrado traspasa al juez, para que le sirvan de norma orientadora en la decisión final, que es su sentencia. La misión del magistrado se limita aquí a aceptar o rechazar la fórmula aportada, autorizando o no
la entrada al judicium, o sea, al juicio. El procedimiento formulario tiene su origen en el jus romano honorarium, y en el jus gentium. Es el pretor el que impone un nuevo sello a la evolución jurídico-procesal dentro de este procedimiento. La característica principal de este sistema es la división también en las fases in jure, in judicio o también en la in judicio o apud judicem. Este sistema revoluciona el sistema de enjuiciar. Sustituye la fórmula verbal en fórmula escrita. Entonces ya no va a ser el juicio solo oral, ahora va a ser escrito. La fórmula era, como ya les dije, un breve escrito que sirve como guía al juez y presentada por las partes al magistrado. Este la hace suya y se la traslada al juez. Entonces, la fórmula servía de base para un convenio por virtud específicamente de la cual los litigantes se sometían a una cuestión o controversia que terminaba con la decisión o la resolución final o la sentencia del juez. Se partía del supuesto de que lo alegado por el demandante fuese cierto, subsiguiendo entonces una condena para el demandado. En otro caso, es decir, no siendo valederos los términos de la alegación, recaía la absolución. La fórmula tiene que estar encabezada con el nombre del juez. Judex o judices son nombrados por las partes y realmente era requisito indispensable que fuera el nombre del juez o jueces o se anulaba el proceso. Entonces, dentro de este sistema se desarrolló todo el derecho clásico romano, siendo sus principales características las que en un momento dado les voy a indicar. Vean qué importante es esto, porque en la etapa de evolución, cuando floreció el derecho romano, es el procedimiento formulario el que tiene su aceptación y la evolución al procedimiento civil romano. Las características dentro de las cuales se desarrolló el procedimiento formulario son las siguientes. En este procedimiento ya se acepta la representación procesal. Imagínense, ya puede existir un apoderado, un mandatario o un procurador, que se le llama procurator o cognitur, que era el que representaba a las partes procesales. Este es un avance grande dentro de lo que es el procedimiento civil. Luego encontramos que la fórmula es típica. Esto significa que es una fórmula para cada caso concreto. La tercera característica que tiene este sistema es que se introduce ya una condena pecuniaria, o sea, una pena traducida en el pago de una cantidad de dinero como pago para resarcir el daño causado o el mal causado a la otra persona, esto en un sentido material. Entonces aquí entramos a la etapa que todo el derecho antiguo nos da en cuanto a lo que se llama la composición. Ya no van a ser las penas tan duras como a un principio, sino que ya va a haber una especie como indemnización en dinero, en aspectos materiales, para resarcir un poco el daño que se causa. El proceso se produce también en dos etapas, que son las etapas importantísimas. La in jure ante el magistrado y la in judicio o apud judicem, que se realiza ante el juez. Recordemos que en la etapa in jure el magistrado dirige la contienda. El magistrado redacta la fórmula con el nombre del juez que conocerá el caso, el proceso. Sin este requisito, el proceso es nulo. Entonces se termina la fórmula si se da la litis contestatio.
qué importante es esto. Porque vean ustedes, en la etapa ante el magistrado, llega el demandado y expone su alegato, los hechos que constituyen su demanda. Aparece el demandado y este también va a decir, va a alegar sus hechos y su derecho en sí, y termina desde luego de darse la fórmula. Por lo tanto, se le da término a la fórmula que va a ser el seguimiento que tiene que dar el juez. Entonces, en la etapa in judicio o apud judicem, el juez empieza a conocer el caso, recibe el caso y con base en la fórmula analiza las pruebas, dicta la sentencia conforme a la apreciación del caso y la fórmula que le fue dada. Entonces vean qué importante y por qué ya tenemos un avance si lo vamos a comparar con el sistema de las legislaciones. ¿Cuáles son las partes de la fórmula? Las partes principales u ordinarias de la fórmula son la intentio, la demonstratio, la condenatio y la adjudicatio. Las extraordinarias serán la exceptio y la praescriptio. Esto es muy importante, jóvenes, y cuando ustedes estudien su teoría general del proceso se recordarán de esto, porque mucho de esto informa a nuestro proceso civil. Bien, pero ¿qué era la intentio? Que era la primera parte de la fórmula. La intentio presumía la intención jurídico-procesal, o sea, el fin jurídico que persigue el actor o el demandante. ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué pretende? La parte tiene que estar muy fundamentada. En ella se conoce por lo regular el contenido de la demanda. O sea que ahí voy a hacer valer todos los hechos que constituyen mi demanda. Pero específicamente, ¿cuál es el fin que persigo? ¿Cuál es mi pretensión como actor? Luego, en la segunda parte de la fórmula, que es la demonstratio, contenía la causa jurídica de la demanda, o sea, la exposición de los hechos. Sirve para aclarar y concretar la naturaleza de mi reclamación o de mi demanda, a través de hechos que puedan fundamentar mi demanda. Al principio tenemos en la intentio cuál es lo que yo pretendo, pero en la demonstratio será la causa jurídica, o sea, la exposición fundamentada de mi reclamación. Esto es muy importante porque allí tendré que exponer de una manera muy clara, explicando los motivos por los cuales estoy demandando. La tercera fórmula, parte de la fórmula, es la condenatio. La condenatio es la parte de la fórmula en la cual el magistrado confería al juez el poder de condenar o de absolver. Es aquella parte de la fórmula que condiciona a la intentio, en términos que sean ciertos o no los hechos alegados por el demandante. La condena se concreta siempre a la estimación de una cantidad en dinero. El juez no condenaba a pagar el objeto mismo, sino a pagar previa estimación su valor en dinero. Entonces veamos qué importante es esta otra parte de la fórmula, porque el magistrado le confiere al juez posibilidad de condenar o absolver. Tiene el juez en su resolución, aparte de haber recibido la prueba y de haberse convencido específicamente cómo resolver, decidir en qué términos impondrá él su resolución, que será condenar o absolver, de conformidad con todo el procedimiento que se le ha puesto a su conocimiento. Entonces, cuando se condena, veamos aquí lo importante, que se va a condenar en sí a pagar
materialmente una cantidad de dinero. Vean qué importante es esta parte también. La parte número 4 de la fórmula es la adjudicatio. La adjudicatio es cuando el magistrado confería al juez la facultad de atribuir a las partes la propiedad de ciertas cosas, de ciertos bienes. En los casos de acciones de deslinde, de división de la cosa común o división de herencias, se facultaba al juez, al iudex, para que pusiese término a la comunidad en cuanto a la cosa objeto de litigio. Se adjudicaba a cada parte lo que le correspondía. Entonces veamos qué importante es la adjudicatio. Esta son las características principales de la fórmula, pero hay dos que son extraordinarias y son, por ejemplo, la quinta, que es la exceptio. Se invocaba al principio de la fórmula. El proceso se limitaba a cuestiones que debían conocerse con anterioridad. Esta es la parte de la fórmula establecida en beneficio del demandado, como defensa contra la acción del demandante. Vean qué importante, la exceptio. Aquí encontramos las raíces de las excepciones que tiene nuestro derecho civil actualmente en nuestro país. Sin embargo, vemos que está establecida para que el demandado se pueda defender. Es un medio de defensa. Las excepciones, ya los romanos las tenían divididas en excepciones perentorias, perpetuae, temporiae o dilatorias, que son las temporales. Entonces, las primeras, que son las perentorias, que son las perpetuae o temporae, las primeras son las que paralizan o destruyen totalmente la acción, tales como las provenientes de un dolo o la transgresión de una ley o de una decisión del Senado o una cosa juzgada que se dilucida en un juicio. O sea, lo que significa esto es que las acciones perentorias van al fondo del asunto, destruyen la acción. Pero las acciones dilatorias, estas van a ser unas acciones que, como su nombre lo indica, no anulan el proceso, no lo terminan. Sencillamente paralizan temporalmente el proceso. Estas se derivan del pacto de no pedir en 5 años, por ejemplo. Esto lo establecían los romanos. Litigar por medio de representante judicial carente de capacidad o nombrado por quien no tiene capacidad para ello. Vean qué importante. Esto lo que va a hacer es sencillamente retrasar el proceso por lo que ya les indiqué. Si ya había un pacto de no litigar en 5 años y se está realizando, pues sencillamente no se está cumpliendo. Luego, si contenemos litigar por medio de representante judicial, pero quien lo nombra no tiene capacidad para ello, sencillamente no es legal. ¿Y qué sucede? Retardan el proceso. ¿Para qué? Para que ya sea transcurra el tiempo o se formalice legalmente la representación. Vean qué importante. Entonces, las excepciones sencillamente son las perentorias y las dilatorias. Y les comento que esas mismas tenemos en nuestro derecho procesal actual. Vean qué importante es el derecho romano, porque ahí tenemos nuestras raíces. ¿Y qué tenemos que ver con la litis contestatio? Al terminar la fórmula, se dio la litis contestatio para que las partes acepten la fórmula. El sistema formulario consiste en trasladar la fórmula al iudex, o sea, al juez, y ya queda en manos del juez resolver lo que el magistrado le indica. Por último, tenemos la sentencia en el sistema formulario. La sentencia, luego de hecha y ponderada la prueba,
según las reglas que nos trae aquí el derecho romano, y ya tenemos la sana crítica o ex amini sententia. Resuelve el pleito en definitiva mediante un fallo. La sentencia pone fin al judicium y estas pueden ser sentencia absolutoria, condenatoria, declarativa cuando hay acciones prejudiciales y constitutiva cuando hay procesos de división de bienes. Existe también la ejecución de la sentencia que se debe dirigir otra vez solicitándola al magistrado. Y esto sucede cuando la parte condenada o la parte obligada a cumplir la sentencia no la cumple. Igual que como se los explicamos en el caso del primer procedimiento, que son las acciones de la ley. Entonces, una vez emitida la sentencia, vamos a encontrar en el procedimiento formulario si se considera lesionada una de las partes por la sentencia que se acaba de dictar, puede solicitar un recurso extraordinario que se llama integrum restitutio, o sea, restitución por entero, que anulaba la situación que no se había realizado conforme a derecho. Entonces veamos qué bien trae todo su procedimiento judicial el sistema formulario, que nos da, por último incluso, un recurso extraordinario, importante. Recuerdan que en el caso de las acciones de la ley tenemos los remedios procesales y aquí ya vamos a tener un recurso extraordinario. Este es el segundo sistema procesal civil romano, importantísimo, ¿verdad? Y por último, vamos a encontrar el procedimiento extraordinario. Este es el cognitio extra ordinem, o sea, procedimiento extraordinario. Sistema extraordinario se le llama, es un sistema procesal. Este sistema se va a aplicar ya en la época en la cual el derecho romano viene en decadencia por su misma historia política. Ya no se va a cumplir con tantas de las primeras logros, por decirle así, no solo del sistema antiguo, que podían ser las legislaciones, y del sistema formulario donde floreció el derecho, sino que por toda su historia de imperio romano, en el que ya hubo decadencia política, vamos a encontrar que el sistema extraordinario abolió completamente las dos instancias, in iure e in judicio. Ya no va a haber decisión de los magistrados y ya no va a haber las diferentes directrices que el magistrado otorga al juez. Encontramos acá que en la época del emperador Diocleciano se facultó al magistrado para conocer, finalizar el proceso y pronunciar el fallo. La cognitio era la fase en que se conocía y se convierte en la actividad jurisdiccional del magistrado, que a su vez se convierte en juez y se le faculta para iniciar, tramitar y resolver el proceso. Además, se crearon otros recursos muy importantes y aquí sí ya tenemos la posibilidad de un recurso de apelación. Veamos entonces, se funde en el magistrado el trabajo del juez y ya no es tan calificado como en un principio pudieron serlo los jurisprudentes. ¿Cuáles son las características del sistema extraordinario? Primero, se estatificó el derecho en sus dos fases. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no existe la fase in iure ni la in judicio. Luego encontramos que sencillamente se paraliza el derecho, ya no crece, ya no lo vamos a encontrar floreciente, sino que la decadencia política de Roma nos lleva a este otro sistema.
En tercer lugar, aparece el recurso de apelación, que es la apelatio contra la sentencia, por medio de la cual se solicita la intervención del magistrado para corregir las violaciones de derechos en el proceso. Luego encontramos la ejecución de la sentencia, que dejó de ser un acto particular a petición de parte y pasó a ser realizado por el órgano de poder judicial. El proceso entonces toma ya una característica de secretividad, se realizaba en una basílica, en una iglesia, y dejó de ser público por orden del emperador Constantino. Fue un proceso esencialmente escrito, dejando que solamente intervinieran los abogados. A diferencia de los procedimientos anteriores, el sistema extraordinario, que es un procedimiento civil, se convirtió en gratuito. Entonces vean ustedes que todo lo floreciente de los otros sistemas vienen a caer como la característica última que se tiene en cuanto al Imperio Romano. Este es el sistema extraordinario, sencillo, pero ya no tiene todo el florecimiento y sobre todo la etapa en la que actúa el magistrado como el que lo sabe todo, sino ya se funde como juez, dicta sentencia, ejecuta, ante él se interpone también la apelación. Entonces, el hecho de que el emperador Constantino haya creado la secretividad en el proceso también tiene mucho que ver con la historia política y religiosa de Roma. Él se convirtió al cristianismo, entonces funde la religión también con los asuntos procesales. Esto existió, fue aplicado y por eso pueden ver ustedes que se convirtió el último sistema en un procedimiento más sencillo, pero a su vez también habrá alguna decadencia en el derecho, por supuesto en la política. El otro procedimiento, el último procedimiento que tenemos y que es importante también, es el procedimiento arbitral. Es un juicio total y completamente sencillo. Está fundado exclusivamente en el acuerdo de las partes, sin intervención del magistrado, sobre la base de un compromiso de las partes de contratar a un árbitro. Arbitri, se dice en latín. Este árbitro lo eligen las mismas partes para dirimir sus controversias en justicia y atenerse a las fórmulas del juicio ordinario. Las sentencias son dictadas por los árbitros y se llaman laudo y eran ejecutables ante los tribunales estatales. Las personas aptas para ser árbitros eran los obispos. Vean ustedes, los obispos en aquel entonces eran personas muy versadas, eran muy, ¿qué decirles? Habían estudiado mucho, aparte de su experiencia pues, y sabiduría, tenían mucho conocimiento, no solo de las costumbres del pueblo romano, sino conocimiento ya para su desarrollo, digamos, profesional. Hasta aquí terminamos con los sistemas procesales civiles romanos. Jóvenes, si ustedes desean ampliar estos temas, les sugiero los siguientes libros. Está Derecho Romano de Álvaro Dors, está Derecho Romano de los autores Medellín, que todos se llaman Carlos, y está el Derecho Romano y sus sistemas de acciones, de la doctora Elisa Sandoval, del licenciado Ranferí Díaz y del licenciado Marco Vinicio Albén, que es el libro que algunos han comprado y que lo utilizan como un libro para poderse guiar dentro de nuestro curso. En alguna de nuestras clases, por favor, si ustedes tienen que hacer algunas preguntas y consultas sobre el tema, yo les pido que lo podamos hacer. Cualquier duda yo la resuelvo o la resolvemos estudiando con mucho gusto. Muchas gracias, jóvenes.